grabación por internet, que el Señor pueda bendecir sus vidas y que la palabra del Señor pueda alentarles, animarles y poder también darle esas fuerzas nuevas que solamente el Señor sabe dar. Amén. Estuvimos viendo hace algunos días atrás acerca del tema de la confusión, tiempos de confusión, y estuve compartiendo un poco acerca de lo que se veía tanto en Sudamérica como acá en Suecia y Europa. Y yo creo que la gran importancia de que Dios pueda encontrar un corazón para Él, ¿no? Porque podemos hacer muchas cosas y no agradar a Dios. Y yo lo que quiero es agradar a Dios. Y yo creo que cuando está ese anhelo, ¿sabe qué sucede? Como decía el hermano aquí, Juan Carlos, Dios santifica, Dios bendice, Dios comienza a hacer cosas con esa persona. Amén. 1 Corintios 14:33, lo habíamos leído hace un par de semanas, voy a ir recordando un poco. Dice pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en toda la iglesia de los santos. Dios no es un Dios de confusión. Donde está Dios, allí está el Espíritu de Dios, y Dios se mueve, Dios toca. Amén. ¿Cuánto hemos experimentado la presencia de Dios? ¿Cuánto conocemos la presencia de Dios? Amén. Pero hay alguien que quiere engañar, alguien que quiere que no nos demos cuenta de cuándo está la presencia de Dios y cuándo no está la presencia de Dios. En Mateo capítulo 24:4, respondió Jesús, les dijo: mira que nadie os engañe. Y eso es lo que estábamos viendo, de cómo el mundo ha ido entrando a la iglesia, de cómo se trata de adorar a Dios de una manera que a Dios tal vez no le agrada, porque vuelvo a decir, lo que Dios ve es el corazón de la persona. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? Dice un corazón obediente, un corazón humilde, un corazón que agrada a Dios, es lo que Dios anda buscando. Y cuando está ese corazón, vuelvo a decirlo, allí hay libertad, allí hay gozo, allí hay alegría. Amén. Vemos que el gran problema de este siglo, porque ya está más que claro que estamos en los tiempos finales, vemos que desde el principio vino el engaño, ¿cierto? Y fueron engañados también Adán y Eva. Y cómo este engaño le produjo resultados negativos. Y sabe que el enemigo sigue usando el mismo sistema, de la misma forma. En la vida de Jesús, si vemos en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús hubo un momento donde Él se encontró con un hombre de experiencia, un hombre que conocía la palabra, que conocía la ley, un hombre que era fariseo y maestro de fariseo, y que su nombre es Nicodemo, que seguramente usted lo ha escuchado. Un hombre que estaba confundido de lo que realmente era la palabra, era el espíritu de la palabra. Porque una cosa es podemos conocer leyes, pero no conocemos el espíritu de esas leyes.
No sé si me entienden. Podemos escuchar, y eso es lo que sucede mucho también en los juzgados, en los juicios. Podemos conocer la ley, pero a veces no se conoce el espíritu de la ley. Y es allí donde se cometen los grandes errores. Y vamos a leer acerca de esto, ¿no? Está en Juan capítulo 3, versículos del 1 al 17. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que ha venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo. ¿Usted ha nacido de nuevo? No me refiero al nacimiento que tuve hace algunos días ahí en el hospital, ¿no? Fíjese que los tiempos no cambian, y quiero decirle eso, que Dios dijo de que la mujer tendría con dolor sus preñeces. Mire, con toda la tecnología y con todo lo que hay, aún la mujer puede sentir los dolores, ¿cierto? ¿Cierto? Y por más que se le pone la máscara, y por más que se pone, qué sé yo, las inyecciones en la espalda, igual, ¿cierto? Así que por más que la ciencia siga avanzando, Dios lo dijo, y cuando Dios dice, se cumple, ¿no? Por lo tanto, Jesús le dice: el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Inmediatamente Nicodemo le dice: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Obviamente no se puede nacer dos veces. Uno es el nacimiento natural, pero Jesús se estaba refiriendo a un nacimiento espiritual. Amén. Y quiero que esto quede muy claro, porque puede que tú hayas nacido en forma natural, pero en forma espiritual aún no naces. La otra pregunta que hizo Nicodemo fue: ¿puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y ese era el hombre sabio, de mucho conocimiento bíblico, palabra y todo eso. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Por favor, díganle al que está a su lado: si no se nace realmente del agua y del Espíritu, como dice la palabra, no podrás entrar al reino de Dios. Y por más que uno salte, grite, patalee y haga lo que quiera, quiero decirte que si tú no cumples esto que es tan importante, porque de esto va, de esto depende de que Dios te haga nacer de nuevo. ¿Me escuchó? El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Porque lo que es nacido de carne es, y va a poder seguir siendo una persona carnal mientras Dios no haga una obra en usted. Y Dios va a hacer la obra en usted cuando su corazón sea un corazón humilde. Cuando realmente tenga un corazón genuino para Dios. Porque Dios ve tu corazón.
Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Amén. No te maravilles de que te dije, o sea, es necesario nacer de nuevo. Y Jesús comienza a tratar de explicarle un poco acerca de las cosas espirituales, aunque obviamente Nicodemo no iba a entender por más que se le tratara de explicar, porque un hombre sin Cristo, un hombre natural, no puede entender las cosas espirituales. Se confunde. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Se escucha como un viento, se escucha como que hubiera fuego. Se escucha algo diferente. Cuando está el Espíritu de Dios, se escucha algo diferente. Amén. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis. Así que don Nicodemo tenía un problema. No creía, tenía sus dudas todavía. ¿Cómo creeréis si os dijere las espirituales, las celestiales? Y allí Jesús comienza a explicar quién era Él. Nadie subió al cielo, dice, sino que Él descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Jesucristo le estaba hablando de la crucifixión. Dice, para que todo aquel que en Él cree, ¿en quién? En Jesucristo, pues, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, y ahí comienza a explicar la razón de por qué Él estaba allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Dice, porque no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Hermanos, eso es lo que estaba diciendo Jesús. Eso es lo que le estaba diciendo a Nicodemo, un hombre que sabía la ley, un hombre que sabía, que tenía conocimiento de muchas cosas. Yo creo que un hombre tal vez culto, un hombre de letras, podemos decir un hombre estudioso, podemos decir un montón de cosas, pero no conocía a Jesucristo. No conocía el espíritu de la palabra, no conocía la palabra realmente. Podemos tener mucho conocimiento humano, pero no nos va a ayudar en nada en el momento de la salvación. Nicodemo representaba la esencia misma de la religión. Representaba esa religión con sus tradiciones y enseñanzas, dogmas, sin el verdadero conocimiento de la palabra, que son espíritu y vida. La palabra es espíritu y vida. Nicodemo representaba la hipocresía religiosa, porque la religión sin Cristo, la religión sin amor, no da vida. Lo que Nicodemo representaba era el camino del hombre sin la verdad,
sin la verdad que es Cristo. Allí estaba ese hombre, Nicodemo, el doctor de la ley, un doctor de la ley, que seguramente sabía más que mucho acerca de la ley de lo que sabemos nosotros. Un fariseo que se llamaba maestro de Israel, que pertenecía al Sanedrín, o sea, era un hombre importante, que enseñaba al pueblo, pero que desconocía el verdadero sentido de estar en los caminos de Dios. Estaba en los caminos de la religión, estaba en los caminos de la tradición, pero no estaba en el verdadero camino que se llama Jesucristo. Hoy hay mucha gente religiosa, llámese como se llame, con un montón de tradiciones, con un montón de rituales, adorando de diferentes formas, tratando de agradar a Dios de una u otra manera, pero sin Cristo, lo vuelvo a decir, sin un nacimiento nuevo, no podrá entrar en el reino de Dios. Podemos practicar una religión, podemos respetar sus dogmas, seguir a sus autoridades, pero quiero decirte que la religión no salva. Dígalo fuerte, la religión no salva. Hay muchas religiones, hay muchas sectas, hay muchas organizaciones, hay muchas cosas hechas por el hombre que no salvan. Y eso yo quiero dejar hoy muy claro, porque si el Señor viniera, cosa que está a poco tiempo, lo que tenemos que aprender es que debemos nacer espiritualmente. Tiene que venir un cambio desde adentro. Tiene que venir un cambio de corazón. Verdadero, genuino. Porque cuando tú eres transformado por Dios, tú quieres hacer las cosas que Dios hace. Tú quieres vivir como Dios ha demandado. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Mire, Jesús sabía por qué Nicodemo estaba allí. ¿Usted piensa que Jesús no sabía por qué fue Nicodemo? Él sabía. Porque Jesús conocía el pensamiento. Jesús conocía el corazón de las personas. Jesús sabía que era fariseo. Pero ¿qué era realmente un fariseo? Era un fariseo que quería preguntar. Mira, hay gente que quiere preguntar, que tiene algunas dudas que quiere esclarecer. Y por eso es que él estaba allí. Jesús lo confrontó a él. Se le vino abajo el fundamento que él tenía. Jesús le quitó todo el apoyo que él tenía. Y comenzó el viejito allí, Nicodemo, a caérsele todo lo que creía. ¿Sabe qué? Nicodemo sabía que él era algo diferente. Nicodemo sabe que Jesús hacía milagros. Nicodemo pudo decir, nadie puede hacer esos milagros si Dios no está con él. Lo dijo al principio, ¿cierto? Sabemos, dijo, y ahí está el pecado mayor. Cuando sabemos que ha venido de Dios.
Y eso es lo que él dijo. Sabemos que ha venido de Dios. Sabemos, o sea que hay pecado por ignorancia, pero hay pecado sabiendo. Sabemos que ha venido de Dios. Porque nadie puede hacer esas obras si no estuviera Dios con él. El error de Nicodemo era el desconocimiento de cómo nacer de nuevo. Solamente había nacido de la carne y no del espíritu. Era un hombre que esperaba en la religión. Hay personas que ponen su confianza en la religión, en sus tradiciones, pero yo quiero decirte que Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Y aquel que aún confía en los muertos, porque a veces se le pide a los muertos a ver si vienen a hacer algo los vivos. Quiero decirte que Dios no es Dios de muertos, es Dios de vivos. Así que entendamos cuál es la palabra real y genuina que Dios quiere darnos a nuestras vidas. Él estaba esperando en su religión, en su tradición. ¿Cómo cree usted que puede él haber tomado lo que el Señor Jesucristo dijo? Él le dijo: ha venido del cielo. Sabemos que ha venido del cielo porque nadie puede hacer lo que tú haces, pero también le agrega algo más: ha venido como maestro, le dice. Nicodemo le dice: ha venido pero como maestro solamente. ¿Sabe por qué? Porque él no entendió de quién estaba al frente de él, que no era solo un maestro, sino que era el Señor de señores, era el que tenía el poder para salvar. Y quiero decirte otra cosa más: la religión no salva. El hombre no puede salvar al hombre. ¿Me escuchó? El hombre no puede salvar al hombre, porque el único que salva es Dios. Amén. Y por eso es que hablaron de blasfemia cuando Jesucristo dijo que es más fácil decir: eres sano o tus pecados son perdonados. ¿Sabe usted por qué crucificaron a Jesucristo? Porque Jesucristo dijo que perdonaba pecados. Y nadie más puede perdonar pecados. Aquel que dice que puede perdonar pecados es un mentiroso, es un falso. ¿Me escuchó? ¿Quién le va a perdonar? Don Nicodemo quizás se daba la atribución de perdonar pecados. Porque hay gente que se ha tomado atribuciones que nadie le ha dado. Hay gente que ha tomado el nombre de Dios en vano. Hay hombres que se han tomado la representación de Dios. Dice que ellos representan a Dios aquí en la tierra. Pobre de ellos, no quisiera estar en su pellejo. Y este Nicodemo estaba allí. Nicodemo decía: algo tiene, con todo lo que dicen, algo tiene, que es diferente. Y qué hermoso es que el Señor Jesucristo le haya dado un tiempo de su vida a él y que haya quedado puesto allí en la palabra.
Si el Señor viniera y se enfrentara con algunos sacerdotes, algunos pastores, y ellos dijeran, yo también perdono pecados, ¿qué cree usted que diría él? ¿Se alegra usted de que Jesucristo le haya perdonado sus pecados? ¿O preferiría que nosotros los pastores, los sacerdotes, le perdonáramos así como antes le perdonaban? ¿Ah? Y le mandaban a hacer un montón de otras cosas. El único que salva, y dígalo grande y fuerte, se llama Jesucristo. Amén. Porque no hay otro nombre dicho por Dios, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual poder ser salvo. Amén. No hay otro nombre, ni va a haber otro nombre. Puede que haya engaños, sí, alguien que se tome ese lugar. Puede ser el anticristo, que está tomándose el lugar que no le corresponde. Porque dice la palabra que él se hará pasar por Dios, se irá a sentar aún en el templo allí en Israel, en Jerusalén. Pero usted recuerde que el único que perdona pecados se llama Jesucristo. Amén. Y yo tengo la certeza, y no sé cuántos más aquí tenemos la certeza, de que hemos sido perdonados completamente. Amén. Gloria a Dios. Nuestros pecados están, ¿sabe dónde? Se lo voy a decir por si no lo sabe. En la cruz del Calvario, clavado allí. Jesucristo lo clavó allí. Así que a veces a través de falsas enseñanzas como Nicodemo, tal vez estaba él enseñando, tal vez él había recibido cosas que no eran. Dios ya nos dijo de que viviríamos tiempos muy difíciles, ¿cierto? Y eso es lo que estamos viviendo en estos tiempos. Tiempos de gran confusión. Mire, yo he escuchado de todo. Escuché que los ovnis iban a venir a buscarnos. Mire, fuera dicho por el mundo, bueno, lo dejo pasar. Pero que alguien cristiano diga esa estupidez es preocupante. Dice la palabra que en los últimos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo, que serían difíciles, porque se trataría de engañar aún a los escogidos. Usted es un escogido de Dios, guarde su corazón. Guarde su corazón. Mateo capítulo 24, versículo 22 al 24, a propósito de esto, quiero decirle que ya vamos a estar en mayo, por si no se había dado cuenta. Ya no es que el tiempo avanza, ya esto es una locura. Si parece que ayer estaba celebrando el Año Nuevo. ¿Sí o no? No nos estábamos dando el abrazo hace poco tiempo atrás. Y mire, ya estamos en mayo. Pero aquí la Biblia dice algo que por amor de Dios que está sucediendo esto. Dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa, diga por causa mía, diga por causa mía, por causa de los escogidos, dice, aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno se dijere, mirad, allí está, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Miren una cantidad
de gente que dice que es el Cristo. Una cantidad. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañen, si fuere posible, si fuere posible. Pero ¿sabe qué no va a ser posible? No a los nacidos en carne. Ellos van a ser engañados. Pero no a los que han nacido del Espíritu de Dios. Por eso dice allí, si fuere posible. Es imposible, diga, es imposible que si tenemos el Espíritu Santo seamos engañados. Hay muchas formas de engaño y quisiera compartir una de las modas que estuvo por aquí también y que está en estos últimos tiempos. Era que había gente que se prestaba videos, revistas, libros. No sé si se recuerdan, hace un tiempo. Y le dijimos a esas personas que no era bueno. No porque no sea bueno leer un libro, no porque no sea bueno ver un buen video, algo que me va a provocar algo positivo. El problema es que hay cosas que tienden a confundir, sobre todo a las personas nuevas. Una de ellas recuerdo que se enojó mucho porque ella lo veía como un ministerio. Ella me dijo, es que es mi ministerio. Ella grababa algunos programas y se los pasaba a todo el mundo. El problema era que después de que aquellos que habían visto el video o los videos llamaban a preguntar porque tenían algunas dudas. Se crearon algunas dudas en ellos. Una de ellas me decía que tenía que enviar dinero a un programa para ser salvo, hermanas. Y yo le dije, mire, es mentira eso. Entonces, ¿cómo se dan estas cosas? Así se dan, de esta manera, ¿no? Una de ellas también me decía que le había llegado un libro, había pedido un libro por internet que era regalado, y me dijo si yo lo podía leer. Porque le parecía un poco raro. Fíjese que en la página 5, por amor a esa hermana, por amor que era nueva, llegué hasta la página 5. En la página 5 negaba ese libro cristiano, entre comillas, negaba la divinidad de Cristo. Así que no todo lo que encontramos en el internet es bueno porque diga o hable de Dios. ¿Cómo vamos a saber qué es lo que es bueno y qué es lo que es malo? ¿Cómo vamos a poder saber? Primero, si conocemos la palabra, ¿cierto? Segundo, si tenemos el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo te va a dar discernimiento de que hay algo que no cuadra, hay algo que no es de Dios. ¿Se parece? Sí, se parece. Porque mucha gente habla en el nombre de Dios. Si no, ¿cuánto hemos escuchado hablar a los testigos de Jehová? ¿Cuánto han escuchado hablar a los testigos de Jehová? ¿No hablan de Dios? ¿Los mormones no hablan de Dios? Mucha gente habla de Dios, pero ¿cuál es el Dios? ¿Cuál es el verdadero?
¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia la hace el Espíritu Santo. Esa es la diferencia, la gran diferencia. Así que aprendamos la palabra y aprendamos a discernir en el Espíritu si es correcto o no. Mi recomendación y nuestra recomendación para aquellos que anhelan aprender es que pasen por la escuela bíblica, que puedan aprender la palabra. Allí se le dará por lo menos las herramientas para poder entender algunas cosas, lo que es de lo que no es, pero por sobre todo que usted tenga el Espíritu Santo, obviamente, porque sin el Espíritu Santo puede aprenderse toda la Biblia y se va al infierno. Fíjese que hay gente atea que ha leído la Biblia más que nosotros. Un hombre ateo había leído 5 veces la Biblia completa de tapa a tapa, pero no por eso va a ser salvo. Así que no sigamos las modas, porque van a seguir habiendo más modas. Cada cierto tiempo hay un montón de modas nuevas, sino que mejor entremos a aquello que Dios quiere hacer con nosotros, con tu vida. Pregúntate, ¿qué es lo que Dios quiere hacer contigo? Y no porque millones de personas o miles de personas siguen a alguien, es que van a ser salvos, o es de Dios. No iba a compartir esto, pero creo que es bueno compartirlo, ya que estamos en el tema, ¿cierto? Una vez estaba yo en mi antiguo trabajo y llegó el cocinero, y el cocinero me dijo, quiero prestarte un video. Me dijo, como tú eres religioso, así me dijo, como tú eres religioso, me parece, este video es religioso también, así que te lo quiero, y parece que es en tu idioma, me dijo. Bueno, dije, qué interesante, dije, bueno, préstamelo. Y comienzo a ver el video, y sabe que era un video hecho en la India. Y de repente aparece un hombre que lo llevaban así en andas. Y lo ponen en un trono que se veía como de oro. Y este hombre, cada cierto rato, él decía palabras bíblicas en español. Por ejemplo, él decía, amaos unos a otros. Y se queda callado como 15, 20 minutos. Y todos aplaudían y gritaban y decían, wow, qué tremendo lo que dijo el Dios no sé cuánto. Y al poco rato decía, amamos unos a otros. Después decía, Dios les ama, etcétera, etcétera. Y yo decía, pero este hombre está diciendo lo que dice la Biblia. Y así digo varias palabras bíblicas. Y de repente ya él se para y todos comienzan a adorarle. Todos se tiran al suelo, hermanos. Y lo suben nuevamente a ese lugar, a ese trono, y se lo llevan. Y yo, tremendo, qué tremendo. Y yo, el personaje era un chileno, un pillo, un sinvergüenza, que se puso un nombre majano, no sé cuantito, pero el tipo tenía engañado a toda esa gente. Y eran bastante. Así que no le pase eso a usted. La gente está deseosa de creer en algo, de cualquier cosa,
menos acerca de la palabra de Dios y del Dios vivo. Así que es común en nuestros países latinos, donde hay mucha religión. Allí estaba yo hablando, y que están aquí en Suecia también, no me diga que no se lo dije, pare de sufrir, o la Iglesia Universal, porque ellos se cambian nombre para que no lo echen del lugar donde están. Ellos venden astillas de la cruz de Cristo, ellos venden agua del Jordán, y hay gente que lo compra. ¿Me escuchó? Hay gente que va a ese lugar y se lo venden, y ellos lo creen y lo compran. ¿Cuántos han sido engañados con todo eso? No le dé vergüenza, pero diga, ya no más. Como decía un hermano, Pepito pagó no sé cuánto, hace un par de semanas atrás, ¿no? Lo estábamos compartiendo, cómo lo engañaban ahí con eso. No sé cuánto habrá perdido mi hermano en Cristo, pero que ya no sigue con lo mismo. ¿Cuánto hemos sido engañados? Diga, ¿cuánto hemos sido engañados? Yo he sido a lo mejor también engañado. ¿Usted fue engañado alguna vez? ¿Usted fue engañado alguna vez? Pero no más. ¿Sabe que en la India hay millones de dioses? ¿Cuánto han leído acerca de las religiones en India? Está lo que usted busque. Está aquellos que aman la serpiente, aquellos que aman los ratones. Mire, hay religiones para todos los tipos, y en todas hay gente. ¿Qué le dice eso? ¿Qué le dice eso? Segunda Timoteo capítulo 4 versículo 3 al 4 dice, yo creo que ya dice ahí, vendrán tiempo, pero yo creo que ya estamos en el tiempo. Dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Dios reprueba la falsa adoración o adorar a otros dioses. En el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 1 al 5, allí nos habla cómo Dios habló allí al pueblo israelita ahí en Egipto. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el apóstol Pablo declara en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 21 al 25 lo siguiente: para aquellos que han conocido la gloria de Dios, sigan en la gloria de Dios. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias,
sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Mire qué terrible. Cambiar la gloria de Dios, hermano, esa gloria maravillosa, esa gloria excelsa, esa gloria que los cielos, los ángeles pueden disfrutar. Cambiar esa gloria y comenzar a adorar una serpiente, un sapo, una rana. Sé de gente que lleva comida y ofrenda comida a sus ídolos. Han cambiado la gloria de Dios, esa gloria tremenda que el hombre no alcanza en su mente a entender. Esa gloria es cambiada por algo humano, por algo que fue creado por Dios mismo, como un animal, un cuadrúpedo o lo que sea. Dice, por lo cual también, versículo 24, Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Cambiaron qué? La verdad de Dios. ¿Y por qué la cambiaron? Por mentira. Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Démosle gloria a Dios un momento. Dele gloria a Dios. Antes le daba usted la gloria a otras cosas. Ahora dele la gloria que se merece toda la gloria al único y verdadero Dios. A Él sea la gloria. A Él sea la gloria. Amén. Por los siglos de los siglos sea tu gloria. No sigamos adorando otras cosas, pues. No voy a ser un gusano, un Dios, hermano. O una mosca. ¿Me escuchó? Yo no quisiera adorar una mosca, ni un gusano. Pero hay gente que lo va a hacer. Si le dice, ¿sabe qué? Crean ese gusano, porque ese gusano es milagroso. ¿Qué no hacíamos cuando éramos engañados vez tras vez? Tenemos que recordar las palabras del Señor, que dijo: no todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es algo duro, es una advertencia dura a aquellos que aún están en el engaño. Cuando estés allí delante de Él y le digas: Señor, Señor, y Él te diga: no te conozco. Entonces tú vas a decir: pero ¿cómo? Si yo hacía esto, hacía aquí y hacía allá.
El engaño irá en aumento a medida que nos acercamos a la venida del Señor. Van a venir más cosas, más cosas. Y tenemos que entender eso, de que estamos ya en los tiempos. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 1 al 5, dice: también debes saber esto, que en los postreros días, así hablando de estos días, vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. ¿Conoce ese tipo de persona? Amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores. ¿Va conociendo a estos personajes? Intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Dios nos da la oportunidad de elegir y hacer las cosas bien. La palabra nos enseña que el padre que ama a sus hijos los disciplina para que no se pierdan. Amén. ¿A quién le gusta la disciplina? Segunda de Pedro 2, versículo 1 al 10. Yo creo que algo estamos allí, algo estamos ahora pensando, de impedir que el enemigo nos siga engañando. Pero hubo también, dice allí, falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, ya de largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se vuelve. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, y viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio? Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia, en inmundicia y desprecian el señorío. La venida del Señor está cerca, porque podemos ver todo esto que está sucediendo. Podemos ver que los tiempos están siendo acortados. Podemos ver todo el engaño que se está dando en todo el mundo. Y el Señor nos dice que tengamos cuidado. Que tengamos cuidado. Segunda Tesalonicenses 2, capítulo 1, versículo 2. ¿Cuánto anhelan la venida del Señor? Mire, yo creo que muchos estamos anhelando que el Señor venga de una vez. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿usted sabe que Él va a venir por usted?
y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Mira, el día del Señor está cerca. Se siente aquí adentro, en el espíritu, que la venida del Señor está cerca. Dios nos ha dejado el Espíritu Santo justamente para que podamos percibir el tiempo que estamos viviendo. Juan 16, versículo 13 al 15, dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Mire, el Espíritu Santo va a estarnos diciendo, es el tiempo de la venida del Señor. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Nicodemo, este hombre, sintió la necesidad imperiosa de hablar con el Señor. Deseaba él estar a solas con Él, libre para preguntar, para aprender. Pero depende de Él. Después que escuchó, dependió de Él hacer una decisión. ¿Cuánta gente, en vez de hacerlo como el sabio que escucha y aumenta su saber, el necio no quiere escuchar, es ciego y soberbio? Nicodemo era un hombre rico, un hombre intelectual, un hombre sabio, un hombre defensor de la ley de Moisés. Él tenía una posición social envidiable. Pero qué ataduras podía tener él. ¿Cuánta gente religiosa no han podido reconocer su error? Y cuando enfrenten al Señor, sería bueno preguntarle: Señor, ¿quién eres? ¿Quién eres realmente? Porque el Señor se lo dijo a Nicodemo. Le dijo lo que iba a suceder. Le habló de él de antes y después. La pregunta es si Nicodemo pudo reconocer a Jesucristo o solamente dijo: era un buen hombre. Puede haber sido aún impactado por la palabra y puede haber llegado a decir: es un hombre bueno, es un hombre que viene de Dios. Puede haber dicho muchas cosas. Las únicas veces que se ve a él, a Nicodemo, es cuando él frenó algo en el Sanedrín y él dijo: sería bueno escuchar. ¿Cómo vamos a hacer juicio sin escuchar a esta persona? Eso fue una de las veces que él dijo algo acerca de Cristo. Y la otra vez fue cuando él puso dinero para que compraran aquellas cosas que iban a usar en su muerte. Pero la pregunta es para nosotros: ¿estamos confundidos? ¿Estás confundido? ¿O tienes claro de que Jesucristo es el Señor en tu vida? Jesucristo es el Señor.
en tu vida. Y que no hay otro nombre en el cual poder ser salvo. Llámese como se llame el otro nombre. No hay otro nombre. Usted podrá irse, si llega a fallecer, podrá irse con mucho conocimiento, se irá con muchas riquezas, se irá con muchas cosas, pero no se va a llevar nada. La pregunta a Nicodemo: ¿dónde estará Nicodemo? ¿Dónde estará ese hombre? ¿Dónde estará Nicodemo? ¿Dónde se fue cuando murió? Esa es la pregunta que nosotros debiéramos hacernos. ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde vamos a estar nosotros? ¿Dónde iremos? ¿Dónde iremos? Eso es lo que tiene valor. Eso es lo importante, más que muchas otras cosas. Así que Dios pueda manifestarse en su vida. Si tú todavía no recibes al Señor, si todavía estás viviendo momentos difíciles, acércate al Señor en arrepentimiento, pídele que te perdone, que te restaure de corazón. Amén. Nos ponemos de pie. Te damos gracias de este momento. Gracias porque podemos venir delante de ti y pedirte que nos perdones y que se abra esa puerta cuando tú vengas, Señor, para que podamos entrar a ese reino, tu reino. Ya hemos escuchado varias cosas por las cuales la gente no entrará a ese reino. Necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos tu palabra, necesitamos tu vida. Necesitamos que tú nos hables, que tú nos confrontes en este día. Que tú puedas hablarnos también y disciplinarnos de alguna manera para que no nos perdamos. Importante hablar con Dios con un corazón humilde, sincero. Dios te conoce perfectamente quién tú eres. Quiero estar allí, en su presencia. Y mientras llego a su presencia, lo quiero adorar, quiero declarar la grandeza. Amén. Dios les bendiga. Amén.